cordial saludo. El día de hoy estaremos aprendiendo un poco más en este nuevo podcast. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no soy una persona creativa? ¿Cuántas veces hemos creído que la creatividad es un don místico, una chispa divina reservada exclusivamente para los genios solitarios encerrados en sus estudios? Hoy quiero invitarte a desaprender esta idea. Quiero que rompas con el mito del genio aislado. La creatividad no es un atributo interno que tienes o no tienes. No es una característica estable ni un talento aislado. La creatividad, escúchenme bien, es una práctica relacional, es un fenómeno mediado por nuestra cultura y validado por nuestra sociedad. Tú eres creativo porque interactúas, porque dialogas, porque existes en un entramado social. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Tejido Creativo. Soy Lisbeth Sanguino y en los próximos minutos vamos a sumergirnos en las profundidades de la teoría interpersonal o cultural de la creatividad. Vamos a explorar cómo este fenómeno socialmente construido encuentra un eco perfecto, una articulación epistemológica brillante con la investigación cualitativa. Prepárate para cambiar tu perspectiva. Vamos a transitar del producto excepcional a la creatividad cotidiana, del individuo aislado a la red dinámica de actores, audiencias, artefactos y contextos. Comencemos. Para entender la creatividad desde nuestra nueva óptica, primero necesitamos las gafas adecuadas, y esas gafas nos las proporciona la investigación cualitativa. Históricamente, la ciencia intentó mediar la creatividad como si fuera un objeto físico, pero la investigación cualitativa nos enseña, apoya en teóricos como Lincoln y Guba y Creswell que no podemos partir de una realidad única e intransparente. Es por ello que en este espacio vamos a hablar también de su ontología, en la cual la investigación cualitativa asume una ontología no esencialista. Esto significa que abraza la existencia de realidades múltiples, situadas y sobre todo construidas en constante interacción. Las cosas significan lo que nosotros como sociedad acordamos que significan. Y si la realidad es múltiple, ¿cómo la conocemos? Aquí entra su epistemología. El conocimiento es interpretativo y situado. No se produce desde la distancia fría del laboratorio, sino desde la cercanía con los participantes, donde el investigador está implicado. A nivel metodológico, esto exige un diseño emergente, inductivo y sensible a la experiencia vivida. Estudiamos los fenómenos en sus escenarios naturales para interpretar los significados que las personas les atribuyen. Y no olvidemos la axiología. Hacemos una investigación valorada, no neutral. Reconocemos que nuestros valores y los de nuestro entorno impregnan todo lo que hacemos. Es precisamente este marco flexible, profundo y contextual el terreno más fértil para sembrar y entender la teoría sociocultural de la creatividad. Ahora bien, adentrémonos en el núcleo de nuestro tema. Desde la psicología cultural de la creatividad, autores contemporáneos como Vlad Glavian han cuestionado fuertemente las visiones individualistas. Estas visiones obsoletas que sitúan la creatividad dentro de la mente del sujeto como si fuera un órgano más del cuerpo. Glavian nos propone una revolución conceptual.
donde comprender la creatividad como una acción sociocultural. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la creatividad emerge en relación con otras personas, emerge al interactuar con objetos, con tradiciones, frente a audiencias y dentro de sistemas de valoración específicos. Pero piénsalo por un momento. Algo llega a ser considerado creativo no solo porque sea nuevo, sino por sus procesos de recepción, reconocimiento y sentido cultural. Si compones la melodía más hermosa del mundo en una isla desierta y nadie la escucha, ¿es creativa? La teoría sociocultural nos diría que le falta la validación social. La creatividad es distribuida, es relacional y necesita ser culturalmente validada. Por lo tanto, este enfoque nos obliga a hacer 3 transiciones fundamentales en nuestra forma de pensar. Primero, pasar del genio aislado a la acción situada. Luego, pasar del producto excepcional, que es la gran obra de arte o el invento del siglo, a la creatividad cotidiana. Esa forma en que resuelves un problema diario, cómo adaptas una receta o cómo organizas tu espacio. Y tercero, el desplazar el foco del individuo a una red compleja compuesta por el actor, la audiencia, el artefacto y el contexto. Para investigar esto, las claves metodológicas son fascinantes. Hacemos análisis de artefactos culturales, etnografía, observación participante, estudios de caso, análisis narrativo y entrevistas en profundidad. Vamos a donde la creatividad está ocurriendo, en el tejido mismo de la vida social. Por lo tanto, llegados a este punto, podemos ver claramente el núcleo analítico de las convergencias epistemológicas entre ambos campos. Ambos rechazan tajantemente el objetivismo fuerte. Para la investigación cualitativa, la realidad es múltiple y contextual. Para la creatividad sociocultural, la realidad es emergente y culturalmente definida. El conocimiento, desde lo cualitativo, se construye con los principiantes y desde lo sociocultural se comprende mediante la mediación, la validación y la recepción social. ¿Y el sujeto? El sujeto deja de ser una entidad aislada. Es un sujeto relacional, histórico, situado, que nunca opera separado de sus herramientas, de sus normas y de sus audiencias. Y aquí es donde reside el gran poder de esta articulación, el potencial heurístico. La teoría sociocultural le aporta ganancias individuales al diseño y al análisis cualitativo. En primer lugar, amplía nuestra unidad de análisis. Ya no miramos solo al individuo, miramos a la red de relaciones, visibiliza las mediaciones sociales y materiales que hacen posible la creación. Pero hay un punto aún más crítico, y es que revela los criterios culturales de legitimación. Nos obliga a hacernos la pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién decide qué es creativo? ¿Y desde dónde lo decide? Al deselitizar la creatividad y llevarla a la práctica cotidiana, hacemos visible su dimensión política. Hablamos de poder, de jerarquías y de capital simbólico. Reconocer la creatividad de alguien es en el fondo un acto de poder y validación social. Por lo tanto, para ir cerrando nuestro viaje de hoy, quiero que nos quedemos con las resonancias metodológicas de este proceso. La creatividad no es un hecho instantáneo, no es el famoso grito de ¡Eureka! Es un proceso social de devenir, un ciclo constante que inicia en un contexto, en la cual su situación, su cultura y su historia invaden este espacio y pasa por un proceso de recepción donde intervienen las audiencias, los diálogos y la circulación de la idea. Requiere de una validación
esa que hace reconocimiento y valoración de la comunidad, para finalmente llegar a una reconfiguración, creando nuevos sentidos, ajustes y evolución. A modo de consideración conclusiva, entender la creatividad desde la teoría interpersonal o cultural no solo transforma nuestra manera de investigar científicamente, sino que transforma nuestra manera de vivir, nos libera del peso de tener que ser genios solitarios y nos devuelve la responsabilidad y la belleza de ser constructores colectivos. Si la creatividad es esencialmente construida, entonces todos somos portadores de significado. Todos somos parte de esa red, actor, audiencia, artefacto y contexto. Tu voz, tus ideas y tus soluciones cotidianas son el motor de la evolución cultural. No subestimes tu creatividad cotidiana, porque es allí en la intención y en la interacción con el otro donde realmente transformamos el mundo. Soy Lisbeth Sanguino y gracias por acompañarme en este episodio de El tejido creativo, donde el conocimiento se construye en interacción, justo como acabamos de hacer tú y yo. Si este episodio te hizo cuestionar tus propias definiciones, compártelo. Sigamos tejiendo esta red. Hasta la próxima.